Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de entrar, porque nosotros tenemos que, antes de comentar el Evangelio, que era lo que es, se podría decir, lo que nos reúne, no lo que nos reúne en la misa, pero lo que enunciamos ya al comienzo de la misa se explica ya enteramente en el Evangelio, que es la traición de Judas. Pero una breve explicación teológica y que tiene que ver precisamente con, ¿se acuerda cuando conmemoramos la Santísima Virgen a los pies de la cruz? Esto fue el día viernes pasado. Es lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo, la pasión de Él la sufrió por entero, como cabeza de la Iglesia. Y resulta que así como su madre, la Santísima Virgen, participó de los dolores del Hijo, ella, por eso que uno de los tantos títulos que se le da a ella es corredentora del género humano. Ahora, nosotros también tenemos parte de ese dolor, esa participación en ese dolor, a tal punto que San Pablo, y ustedes se recordarán, esto fue leído anteriormente, San Pablo dice, yo estoy completando, mire usted, San Pablo está completando los dolores de nuestro Señor Jesucristo en su pasión. Porque claro, estamos hablando de un cuerpo. Cuando el cuerpo sufre la cabeza, sufre todo el cuerpo. Y nosotros, al ser bautizados, participamos de ese dolor. Y recordemos también, hablando ya del otro lado, que cuando nosotros cometemos faltas, cuando nosotros nos portamos mal, nosotros lo hacemos dentro de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en Dios, vivimos en Dios y morimos en Dios. Impresionante. Bueno, ahora hablando del sufrimiento que se le puede ocasionar a nuestro Señor con la traición de Judas. El primer golpe que recibió no fue en la parte corporal de él, sino una parte mucho más dura, mucho más complicada, mucho más, digámoslo así, íntima, que es en el alma de él. Esto lo digo como sacerdote. Si hay algo que da una intimidad con nuestro Señor Jesucristo, es ser sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios, por pura bondad, ligó el poder de la transubstanciación, o sea, por lo tanto, el sacrificio de la cruz, la renovación del sacrificio de la cruz, en el cual nosotros todos participamos. Todos participamos. Ustedes fíjense, esto es un detalle, pero en los detalles está todo, ¿no? Que en el ofertorio, cuando se va, fíjense en ese detalle, presten atención, que el Padre coloca el vino en el cáliz y luego coloca con una cucharita, coloca en el agua y coloca una gota en el cáliz. ¿Esa gota qué significa? Nuestro sufrimiento, que participa del sufrimiento de nuestro Señor. Lindísimo. Ahora, esta intimidad con nuestro Señor se da del sacerdote, que por pura bondad Dios da el poder de renovar el sacrificio de la cruz. Bueno, ahora entrando al tema de Judas. Judas fue sacerdote y no solamente sacerdote, sino obispo, y obispo de la Iglesia. Y el pecado que él cometió, lo cometió como obispo, como sacerdote. Y ahí uno ve el misterio que hay detrás de eso. Que hay ciertos pecados, y eso lo digo como sacerdote, hay ciertos pecados
graves, gravísimos, que solo un sacerdote puede cometer. Y causar dolores en nuestro Señor que solamente un sacerdote le puede dar. Y ese fue el caso de Judas. Judas Iscariote, que pasó a la historia por ser el Judas sinónimo de traidor, a tal punto que, no sé si hacemos una encuesta acá a toda la familia de Heraldos que está acompañando, si usted le regalan un perrito, ¿ya? Un chiquitito, estos, y el perrito le mueve la cola, ¿usted le colocaría Judas? Creo que no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama su hijo? Judas, ¿cierto? Entonces, ya ese nombre está ligado a la traición. Bueno, ahora, ¿cómo este hombre, Judas, que entró al colegio apostólico, se transformó en traidor? Y es el primer punto que vamos a el segundo punto que vamos a analizar. Porque Judas Iscariote, él vio a nuestro Señor, se encantó y lo siguió como los otros apóstoles. Y dejó todo como los otros apóstoles. Pero vamos a imaginar cómo fue el proceso de él, porque nuestro Señor le dio la bolsa común. ¿Por qué le dio la bolsa común? ¿Era para pervertirlo? No. Le dio porque ciertamente eran los más virtuosos del colegio apostólico. Eso es todo a modo de paréntesis, eso es lo que andan diciendo por ahí. A veces uno escucha, no, que Judas es santo Judas. ¿Por qué es santo? Porque no, que Dios se utilizó de él para obrar la redención. No fue así. ¿Por qué? Porque si hubiese sido así, mire lo que dice acá. Dice, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. O sea, con eso lo dijo todo. O sea, no hubiese dicho eso. Oiga, hubiese dicho todas las generaciones, serás un incomprendido y después te entenderán. No. Más, ¿cómo es? Más le valdría no haber nacido. Así que no canonicemos a Judas y no habremos subterfugios para decir que él fue un santito, que fue un medio que ocupó nuestro Señor. No. Ahora, el problema está que él, por hacer una función, por servicio a Dios, por el apostolado, por todo, se fue centrando y quedando solamente en el servicio y solamente en él. Y ahí quedó en un caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque la persona cuando queda solamente pensando en las cosas de él, en sus egoísmos de él, inclusive estamos hablando en la vida diaria, la persona piensa solamente en su comida, su estómago, y la familia que se frite, ¿ya? Bueno, es un caldo de cultivo para que la persona se cierre a admirar y servir todo lo que le rodea. Y eso es lo que le pasó a Judas. Se cerró a la admiración. Y después cuando nuestro Señor hablaba del Hijo de Dios, fue cada vez creando más sujeción, hasta que decidió traicionarlo. Y lo traicionó por 30 monedas y lo traicionó un día miércoles. Ahora, el pecado mayor de Judas, por increíble que le parezca a usted, no fue de ser traidor. Ayer estamos recordando lo que fue el pecado de San Pedro, que él confió en sus propias fuerzas. Y como papa, porque Judas era obispo, él como papa, él negó ostensiblemente a nuestro Señor 3 veces, como papa. O sea, por lo tanto, si usted analiza, el pecado de San Pedro fue mayor que el de Judas. Pero, ¿cuál fue el problema de Judas? De que una vez que se dio cuenta de la gravedad de su falta, ¿él qué hizo? Fue a procurar los sumos sacerdotes, les tiró las monedas y se fue. En vez de haber procurado a nuestro Señor Jesucristo o a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, que como cuentan,
como nos cuentan, eso es lo que hizo San Pedro. Entonces, Judas, otro dolor, y que fue el mayor que causó nuestro Señor, no fue porque en el momento de ver su falta, ver su traición, dice, no fue por la traición mismo, sino porque él buscó a sus enemigos, los enemigos de Judas, que eran los fariseos, en vez de buscar ayuda a sus amigos. Entonces, qué gran recado para nosotros, para todos nosotros. ¿Por qué? Porque el que esté, entonces, para caer en pecado hay que estar de pie solamente, es el único requisito. Entonces, y en el momento que nosotros caemos, que el demonio nos devuelve toda la vergüenza de nuestra falta, precisamente para que nos dé vergüenza y que no, mire, no tenemos salida, siga pecando nomás porque usted no tiene salida, Dios no lo quiere, ¿ya? Oiga, no le hagamos caso al demonio y procuremos un amigo sacerdote, alguien para recibir el perdón de los pecados. Entonces, salve Rey nuestro, obediente al Padre, fuiste llevado a la crucifixión como un manso cordero a la matanza. Este Dios todopoderoso, este Dios que un ángel, el ángel de la más inferior, digámoslo así, en la jerarquía celeste, tiene un poder extraordinario dado por Dios. Dios se sometió a la crucifixión por amor a usted y por amor a mí. Si Dios se sometió a la crucifixión, Dios es capaz de hacer de todo por usted y por mí. Pidamos a nuestra Madre del Cielo esa confianza y acerquémonos al sacramento de la confesión y le pidamos perdón, porque todo tiene perdón desde que le pidamos perdón. Y vamos a pedirle también a la Virgen una entera y total desconfianza de nuestras propias fuerzas, sabiendo que dentro de nosotros hay un Hijo de Dios, pero también puede haber un Judas. A Cristo, el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vayan compartiendo y colocando el me gusta, hagamos apostolado, y ahora seguimos, y también colocando sus intenciones, que ahora seguimos en el ofertorio rezando por ellas.